El título para este mensaje es ¿qué es la ley de Cristo? Y tenemos la escritura en Gálatas capítulo 6, solamente el versículo 2. The title for today's sermon is What is the law of Christ? What is the law of Christ? The scripture is in Galatians 6:2. Vamos a leerlo en español primeramente. Gálatas 6:2. Amén, hermanos. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. And in English, Galatians 6:2, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Oremos. Padre. Hermanos, sabemos que Pablo es el autor de muchas de las cartas del Nuevo Testamento, da muchos consejos. En esta mañana Pablo escribió esta carta a los hermanos de Gálatas y pues con el propósito de instruirlos. Empieza el capítulo 5 diciéndoles que nos mantengamos en la libertad con la cual el Señor nos alcanzó. Esa libertad algunos lo han tomado en diferentes formas y lo han tomado mal, por decir, ¿verdad? Porque lo han tomado como permiso de ser libertinajes, o sea, ser excesivos en las cosas. Pero sabemos que nosotros debemos servir al Señor en modestia. Y damos gracias a Dios porque Pablo nos escribe y nos enseña esto. Y en esta mañana Él nos habla en ese mismo capítulo 5 de que nosotros los creyentes debemos de tener los dones del Espíritu Santo. Y esos son nueve partes que debe componer nuestro carácter como creyentes. No aceptamos al Señor y vivir como nosotros queramos. Si somos de mal genio, seguir en ese mal genio. Si somos arrebatados, seguir igual. Si somos, a veces decimos, es que yo soy claridoso. Pero a veces lo usamos para insultar a personas. Ese no es el carácter del creyente. Y Pablo nos recuerda nueve frutos del Espíritu. Frutos son lo que nosotros debemos despedir de nuestro carácter. Tenemos caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¡Wow! Son muchas cosas, ¿verdad? Y nos debemos fijar ahí dónde nos falla a nosotros. Y pedirle al Señor que nos ilumine. Y luego pedirle a Él que Él traiga aquellos frutos que nosotros debemos de demostrar en nuestra vida y practicarlas. Dios está moldando nuestra vida. Hemos dicho que nuestra salvación es progresiva. Cuando el Señor nos salva, nos limpia, nos perdona nuestros pecados, nos quita aquellos vicios que no son agradables a Él, pero luego empieza Él a trabajar en nuestro carácter, porque no somos transformados en nuestro carácter inmediatamente. Muchas veces tenemos que ir creciendo y estamos progresando espiritualmente, pero a la vez sabemos que tenemos la ayuda del Señor para nosotros poder lograr estas cosas en nuestra vida. Dios, como dije, está moldando nuestro carácter a que seamos más como Él. El versículo que leímos al principio nos habla de que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y vamos a ver que así, haciendo eso, cumplimos la ley de Cristo. In chapter 5, Paul talks to us, he wrote this letter to the Galatians, and those letters were received from Paul. They were made copies and then spread out to the other churches because they had a lot of teaching for the believers. And he said that we should have the fruits of the Spirit, which are 9 parts of what should be our character. And here we see, let's name those 9. There's love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, fruitfulness, gentleness, and self-control. They are what should be part of our character. God is molding us. We are in a salvation that is progressive.
When we accept the Lord, we're babies in the Lord, but we should not maintain that level. We should start growing. And how do we grow? First of all, the Word of God teaches us. Second of all, praying. Thirdly, we should unite with other fellow Christians so that we can progress in our lives and be molded into being more like Jesus. The verse we read at the beginning of this, before the preaching, tells us that we should carry each other's burdens, and in this way, we fulfill the law of Christ. How many want to fulfill the law of Christ? Amen. I do too. Primero, vamos a hablar de que esta ley, hablando aquí, ¿verdad? Nos dice cumplir la ley de Cristo. Esa es la ley de la cual el Señor nos está diciendo debemos que cumplir. Pero ¿cuál es aquella ley? A Jesús le preguntaron qué era el grande mandamiento. Y el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero luego agregó, el segundo es similar a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que era experto en la Biblia, en las escrituras del Antiguo Testamento, porque eran los judíos, le preguntó al Señor Jesús, pero ¿quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús le responde dándole una ilustración, una parábola. Nos dice, hablando el Señor Jesús, que un hombre iba en el camino de Jerusalén a Jericó. Y andando por el camino, unos hombres lo asaltaron, le robaron su ropa y lo que tenía de posesiones. Lo hirieron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Y ahí estaba en el camino. Pero luego vino un sacerdote, que era uno de los líderes religiosos del pueblo de Israel. Y uno piensa, oh, de seguro él le dio auxilio a este hombre herido. Pero ¿qué hizo? Cruzó la calle y no le ayudó. Luego viene un levita que también era de la familia de los religiosos, aquellos que ministraban en el tabernáculo y después en el templo. Y uno piensa, oh, de seguro él le va a ayudar. Pero ¿qué hizo? Este levita también cruzó la calle y no le ayudó. Y luego viene un samaritano, pero vamos a hablar primero, ¿qué era un samaritano? Un samaritano era una mezcla de judíos y otras razas. Y para el pueblo de Israel los miraban para abajo. No los aceptaban. Y por cierto que ellos vivían en otro lado, no con los judíos que eran puros de sangre. Y vemos que este samaritano, los judíos los miraban para abajo. Los consideraban como pecadores. Llegó este samaritano y va caminando. Y ve a aquel herido. Y se conmovió a misericordia. Y va y atiende a aquel hombre. Y lo pone en su asna y lo lleva al mesón. Y le dice al mesonero, aquí está un dinero. Yo voy de viaje pero regreso. Atiéndelo por favor. Y cuando yo regrese, yo te pago lo que te debo. El Señor Jesús le preguntó a aquel experto, ¿quién fue vecino para aquel herido? Y el experto dijo, pues el samaritano. Y el Señor Jesús le dijo, ve y tú también haz lo mismo. Como dicen, se explica solo. ¿Qué es el mensaje que el Señor tiene? Ve y tú haz lo mismo. Ve y tú haz lo mismo. First of all, we're going to talk about what the law that is being mentioned here is. The law of Christ. Jesus was asked, what is the greatest commandment? And Jesus responded, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And the second great commandment is love your neighbor
as yourself. There's other words that Jesus said that he are similar to this. He said, do unto others as you would have them do unto you. Love your neighbor as you love yourself. There was an expert of the Bible, of the Old Testament, from the Jews. He was listening to Jesus speak, and he asked Jesus, but who is my neighbor? We always try to find excuses, right? We don't want to accept what Jesus is telling us. So he said, but who is my neighbor? And Jesus put it very clear to him through this parable. He said that there was a man traveling from Jerusalem to Jericho. And on the road, some men attacked him. They robbed him of his clothes and all the possessions he had. And they left him half dead. And then we see that this one priest was walking down the road. And we think, well, he's a priest. Surely he has to help him. But what did he do? He crossed the road, and he didn't help him. Then a Levite, he was from the tribe of the Levites, which were also the ones that participated in the tabernacle and later on in the temple. And we think, well, he also is a religious person. He's going to help him. But we see that he does the same. He crossed the road, and he didn't help him. But then a man who was a Samaritan, the Samaritans were part Jew mixed with other races. And the Jewish people, they looked down on them. They considered them sinners. They even had to live apart in Samaria because the Jews would not even associate with them. And they were the religious ones, according to them. And we see the Samaritan, he came down the road and he sees that man. And he hurries to him. He is moved to mercy. He has pity on him. And he bandages his wounds. And then he mounts him on his donkey. And he takes him to the inn. And he tells the innkeeper, here's some money. I'm going on a trip. When I come back, I'll stop. Please attend to him. And when I get back, I will pay you what I owe you. And Jesus asked that expert, who is the one that was a neighbor to the wounded man? And the expert said, the one that had mercy on him, that had pity on him. And Jesus said, yes, you have answered correctly. Now go and do likewise. Go and do likewise. Go and do likewise. Last month, which we barely started this month, so it's not that long ago, I gave this needy person, he visited us, I gave him an offering. Another hermano also gave him an offering. And you know what? I changed insurances from Medicare. Yes. How many are on Medicare? And you know what? The same amount that I gave that person, I was deducted from paying monthly. The Lord works in mysterious ways. The Lord doesn't overlook anything we do. He does it in different ways. He might bless us materially, but he might bless us physically. Or he might avoid that we get a ticket because we were going 90 and a 70. How many do that? No, not really. My car doesn't go 90. But the Lord doesn't stay with anything. Give with all your heart. You see a needy, give. Sometimes we think, oh, but if I give him, I'm not going to complete on my payment over here. Don't think that way. Think with faith. Lord, in your name I give this. In your name I do this. In your name I get close to that needy person. In your name I do it. And the Lord will not overlook, and he will bless us in different ways. There are so many ways the Lord can bless us. All we have to do is our part, and he will do his part. So we see that Jesus taught them who their neighbor was. Prójimo se refiere a cualquier ser humano con quien venimos en contacto
y con quién podemos compartir del amor de Dios. Esto puede incluir, vamos a decir, con quién estamos casados o con nuestros hijos también, porque a veces, ¿se ha fijado que a veces tratamos a los niños de otros mejor que los nuestros? A los niños de otros de otra familia decimos, oh, no hagas así, ya los nuestros, ¡ay, huerco! ¿Verdad? ¿Se ha fijado? Y les llamamos cosas que ni debemos y los oprimimos. En vez vamos a tratarlos bien, vamos a tratarlos como nuestros vecinos, como nuestro prójimo. Esto se puede aplicar a todos aquellos que están alrededor de nosotros. Hermanos, vi un cuadro que hace unos meses atrás lo mencioné. En este cuadro se veía que un hombre estaba por caerse de un abismo, pero estaba colgado, con sus manos se sostenía y solamente se veía su cara y sus manos. Lo demás del cuerpo ya estaba en el abismo, estaba colgándose con todas sus fuerzas. En el siguiente cuadro se ve un zapato grandotote, yo creo era un 14 de medida. Está listo para pisar esas manos para que se caiga aquel hombre. Hermanos, es lamentablemente, pero muchas veces sucede eso. Y aún muchas veces entre los creyentes. Y muchas veces vemos una persona necesitada, lo vemos decaído, y en vez de darle una palabra de ánimo, de levantarlo, lo aplastamos, lo criticamos, lo miramos para abajo. Ese no es un comportamiento de una persona espiritual. Porque uno puede ser cristiano sin ser espiritual, porque estamos viviendo en la carne. Pero si estamos viviendo en el espíritu, el amor de Dios nos va a conmover y nosotros vamos a recibir de parte del Señor una gran bendición. Hagamos lo que Dios pide de nosotros y seamos aquellas personas en verdad espirituales. Porque muchas veces somos más criticones que ni el mundo. Es muy cierto. Y mucha gente dice, todos son iguales. Pero gracias a Dios que no todos son iguales. Hay personas que son genuinamente, verdaderamente cristianos. Y le servimos o tratamos de servir al Señor con todo el corazón. Hermanos, yo no voy a estar ahí viéndolo, pero hay alguien que sí. Haga como el Señor dijo. No estoy diciendo que a los homeless y todo le demos, porque sabemos muchas ocasiones que van a hacer con aquello. No, pero sí podemos encontrar personas que en realidad están necesitados. Están en un momento que vinieron las cosas en contra de ellos, un accidente, una enfermedad, pérdida de trabajo, y sabemos que están necesitados. Podemos compartir con ellos. Nomás miren, guarde $100. ¿Qué son $100? En un salario de 2,000 o en una familia que entran 4 o 5,000, $100. Y esos $100. Pero no le dé el diezmo del Señor, eso es del Señor. Eso es ofrenda aparte, ¿verdad? Porque Pablo, él escribía y él aclaraba, hay diezmos del Señor y hay ofrendas para el Señor. Y somos responsables, ¿verdad? En diferentes maneras. Y eso es $100. Busque. Aún puede preguntarle al pastor, ¿quién cree que está necesitado? Y a veces el pastor sí está al tanto. Y regálelo. Y usted primero se va a sentir tan bien de poder ayudar a una persona. Y como dice la palabra de Dios, el que da al pobre o al necesitado, empresta a Dios. No le va a faltar. No, Dios le va a suplir. Yo tengo 50 años sirviéndole al Señor, 45 de pastor. Hermanos, y he tenido y no he tenido, pero aún en no tener,
puedo hacer mi parte para el Señor. Que nosotros lo hagamos de todo corazón. Neighbor, vamos adelante. ¿Qué es cargar las cargas los unos de los otros? Dijo el Señor Jesús que esto era cumplir la ley de Cristo. En primer lugar, hay que reconocer que todos tenemos cargas. Unos de una manera, otros de otra manera. Y el Señor Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Una cruz, ¿verdad?, que vamos a cargar a través de nuestra vida. A veces una persona dice, ¿por qué el Señor me ha dado esta cruz? Es tan pesada. Y recuerdo una ilustración que Dios le dijo a una persona que dijo eso. Ay, Señor, ¿por qué me diste esta cruz? Y el Señor le dijo, mira, entra a este cuarto y ahí vas a ver muchas cruces. Escoge la que tú quieras. Hoy entró aquel hombre y dijo, ay, por fin me voy a deshacer la mía. Es tan pesada, pues ya no puedo. Y pues entró y empezó a ver. Vio una cruz que estaba grandotota y otra mediana, y anduvo viendo diferentes cruces, diferentes tamaños. Y por fin fue y agarró su propia cruz. En realidad no era similar o no era igual a la cruz que otros cargaban. A veces nuestra cruz parece la más pesada que hay. Pero si pudiéramos poner otra carga sobre nosotros de alguien más, a lo mejor no es así. Que Dios nos ayude, hermanos. La palabra usada en griego para carga es baré. Esto se aplica a algo que es pesado, en excesivo o en extremo. Estos pueden ser problemas financieros, problemas entre relaciones, problemas de enfermedad, problemas de indecisión, de no saber qué hacer, dificultades emocionales. Hoy tantas diferentes cargas que pueden venir sobre nosotros. Claro, Dios nos da el poder para tratar nosotros estas cosas. A veces nos deja sufrir un poco, pero luego ahí está con aquella respuesta. Pero también la intención de Dios es que ayudemos a otros que están llevando una carga muy pesada y ya no pueden. Nosotros ayudarles a ellos. Pablo, cuando escribió a los Corintios, les dice que si algo es sufrido es para ustedes, porque así en aquello que yo he sufrido, que Dios me ayuda a pasar por ello. Cuando usted esté pasando algo similar, yo puedo darle el consejo, darle el testimonio, así como Dios me ayudó a mí, le va a ayudar a usted. Y nos vamos apoyando unos a los otros en aquellas cargas. Nos da Dios la habilidad de ayudarnos los unos a los otros. ¿Cómo podemos cumplir la ley de Cristo en ayudar a otros? Es hasta ahí nada más. Pero vemos que, como dije, muchas veces batallamos, decimos, pero si le doy, a mí me va a faltar. No hay que pensar así. Pero ¿saben qué es la base de llevar las cargas los unos de los otros o con los otros? Amor. Por eso el Señor Jesús empezó: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y lo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor. Creo que el domingo pasado o el antepasado decía que sin amor nosotros no somos nada. Sin amor, aunque digamos que servimos a Dios y conocemos a Dios, no lo somos. Porque la palabra de Dios dice: Dios es amor. Y el que está en el amor vive en Dios y Dios en él. Dios es amor. Si nosotros no tenemos amor, no tenemos a Dios. No es difícil comprender. Entonces hay que pedirle a Dios que aquel amor esté y permanezca en nosotros. Que Dios nos ayude y que podamos con todo nuestro corazón y con todo el amor ayudar a otros más necesitados que nosotros.
What is to carry each other's burdens? First of all, we understand that we all have burdens. Jesus told his disciples, take up your cross and follow me. That cross is also a burden, something that God has put in our lives that we must carry for him. And he will give us the strength to be able to tolerate, to overcome that burden that is extremely heavy for us. In Greek, the word that is used for the burden is beri or beret. That is applied to something that is excessively or extremely heavy. These can be problems in our relationships. They can be financial problems. They can be sickness, that we are indecisive of what to do. They can be emotional problems. There are so many problems that come to our lives, but whatever it is, they are burdens that the Lord has placed over us. And we know that God gives us the power to deal with these things. But his intention is also to give us the strength to be able to help others in their needs so that they can cope with the burdens the Lord has given them. He gives us the ability to help one another. I always remember Job. We know that Job was a servant of God. God even told the devil, have you considered my son? There is none like him. He is perfect. He serves me with all his heart. And we see that the devil told him, yeah, he serves you because you give him everything. And God told him, you know what? Take away everything he has if you want. Just don't touch his soul. And the family he had on one day, they were all feasting, and the wind came, and they all died. The thieves around came, and they stole all. He was a very rich man. They stole all his sheep, all his cows, everything he had. All that was left was his wife. I don't know if that was a good thing or not, because she told him, you know what? Some versions say, bless the Lord. Another say, curse the Lord and die. That was a lot of encouragement that she gave. You know, that'd be good to have. You just close your eyes and die. No, we see that Job, no matter what happened, he still praised the Lord. He said, he told his wife, you know, we receive the good from God. We must also receive the bad. God knows what he's doing. And he even said, we came naked into this world and we are leaving naked. We don't take anything with us. And then, you know, Job, the devil told him again, yeah, he serves you because he's in health. And he said, okay, take his health away, but don't harm his soul. Only God has power over their soul. And this sickness came over Job. He had to be in the ashes because he had all this itching on his body and he couldn't tolerate it. But yet, even with all that was happening to him, he never cursed the Lord. He never complained. He just said, you know, I know that my Redeemer lives and one day he will rise up. In other words, God will help me overcome all this. And we see that he had 3 friends that during this time, they came. And you know, the friends were as bad as the wife. The friends told him, you're sick. This is happening to you because there's a secret sin in your life. Repent. Confess your sin. But Job, you know, he knew his life. He knew before the Lord what he was and how he served God. You know, and he would tell them, but no, there's no sin in my life. I've confessed everything to the Lord. And they would just put him down. And you must confess your sin so that the Lord can help you. But you know what? The Lord told Job, your friends are in need. Go and pray for them. You know, if it was me, I would have said, are you sure? You know what they did to me? You know how they accused me? Go. Sometimes the Lord asks us things that we think we can't do. But in his name we can. And Job went to their house. And he's prayed for them. And you know what happened? While he was praying for them, he received the healness in his heart.
So when we help someone else, we are helping ourselves. We are also bringing the blessing of the Lord over us. So go and do the likewise, like that Samaritan did. We must do what the Lord asks us to do. And God, He will not overlook anything. He'll bless us for what we have. Quiero terminar con la cita en Mateo 25, versículos 34 al 40. Jesús dijo en esta porción, Mateo 25, versículos 34 al 40. No sé si el mensaje es más corto hoy, pero a lo mejor van a tener que avisarle a las clases que ya mero terminó. Dice el Señor Jesús, y esto se está refiriendo al juicio final. Pero dice Jesús, recuerden, es Jesús hablando. Dice, venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego esta parte dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui huésped y me recogiste. Desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos hermanos, a mí lo hiciste. I want to conclude with a scripture in Matthew 25, verses 34 through 40, where Jesus said, and he's talking about in the final judgment, he says, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and fed you? Or thirsty and gave you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in? Or needing clothes and clothed you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply, truly, I tell you, whatever you did to one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. No es en vano obrar para el Señor. No es en vano tratarnos bien unos a los otros en amor. No es en vano ayudar a aquel necesitado, porque vemos Dios tiene el libro de la vida, donde cuando aceptamos a Cristo escribe nuestro nombre, y porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, tenemos vida eterna con Él, iremos al cielo con Él. Pero también tiene un libro de las obras, todo lo que hacemos, el bien y el mal, está grabado ahí y nos va a juzgar por aquello. Y aunque hagamos mucho por la sociedad, pero si no aceptamos a Cristo, entonces nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida. Necesitamos estar en los dos libros, el de la vida, de los bienes. Hermanos, miremos alrededor de nosotros.
Y como dije el domingo pasado, Dios nos salvó para ser sus ojos, sus pies, sus manos. Aquel hombre que le dijo a Dios: hay tanta necesidad, ¿por qué no haces nada? Es lo que le dijo el Señor: te salvé a ti, porque tú eres aquello que obra. Yo obro por medio de ti. Puestos de pie. Aquí está el altar, si desea pasar, si desea hincarse donde está, o sencillamente estar parando, orando como usted desee. Pero vamos a tener aquella comunión con el Señor en este momento. Vamos a orar.